Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que estudia al mundo, sus retos, dilemas, oportunidades, escenarios, pero también sus conexiones con México. El día de hoy les presentamos un programa diferente. Les llevamos hasta sus pantallas el tema de la diplomacia cultural, el soft power, pero también la economía naranja. Esta última fundamentada en la propiedad intelectual que se puede convertir en un imperio de nuevas oportunidades. En el programa también nos preguntamos sobre la política exterior en materia de cultura, la cooperación sur-sur, la integración latinoamericana, pero sobre todo las nuevas líneas que ha trazado el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta materia. Acompáñanos. La diplomacia cultural es la capacidad de persuasión, atracción y conocimiento de los principios de un Estado con el propósito de generar fascinación por su cultura y lograr con ello una imagen positiva y de prestigio a nivel mundial. Mediante la cooperación artística, educativa y científica, así como por la organización o la participación de un país en exposiciones y eventos internacionales, la diplomacia cultural se propone tender puentes que lleven al entendimiento mutuo entre naciones a través de la expresión de su lengua, valores y creencias. Si bien la diplomacia cultural ha cobrado una relevancia actual en las relaciones exteriores, desde el siglo XX varios estados se han servido de este factor para crear una tradición de acercamiento, colaboración, intercambio de información, ideas, sistemas y promoción educativa a fin de aumentar su influencia en el escenario internacional. De esta manera, países como Alemania, Reino Unido y Francia llevaron a cabo una estrategia de promoción cultural al exterior, apoyándose en la creación de institutos o casas de cultura alrededor del mundo que los posicionó en el escenario internacional, aumentando su influencia como potencias. Tal acción derivó en el término poder suave, acuñado por el politólogo estadounidense Joseph Nye, quien define este concepto como la habilidad de obtener lo que se quiere a través de la cooptación y la atracción, en contraste al poder tradicional o el poder duro que se identifica con el uso de la coerción. Así, una de las formas más comunes del llamado poder suave en las relaciones internacionales es la diplomacia cultural, que tiene su origen en gran medida en los valores que un país expresa en su cultura, en el ejemplo que establece en sus prácticas y políticas internas, al igual que en la forma en que maneja sus relaciones con otras naciones en función de su política exterior. El mundo dominado por los intereses económicos y militares, lo que hoy se conoce como el hard power o bien el poder duro, debe de ser reemplazado en las relaciones internacionales por aspectos de la cooperación y el entendimiento mutuo. Asumir un rol de liderazgo en el mundo globalizado también pasa por la necesidad de activar la diplomacia cultural que nos da prestigio, poder de atracción y visibilidad internacional. Ahí está el soft power, el poder blando, un concepto acuñado por Joseph Nye, quien incluye a la cultura como un recurso del poder junto con la política exterior y los valores políticos. También tenemos al padre del realismo político, Hans Morgenthau, quien ha reconocido la importancia de la diplomacia sutil para conquistar la mente de los ciudadanos. Precisamente en el orden internacional, la cultura sirve como un ingrediente para influenciar positivamente la opinión pública de un Estado extranjero en favor de la seducción y no de la coerción. La diplomacia cultural, si nos vamos a un sentido estrictamente antropológico, no es algo tan nuevo. Es algo que de hecho viene desde el origen mismo de la humanidad. No se conoce como diplomacia cultural. Y tiene que ver con una visión de acercarse al otro distinto a mí, al que no pertenece a mi clan, a mi grupo, pero de una manera amable, de una manera de diálogo, de una manera de entender quién es esta otra persona. En un sentido moderno, la diplomacia cultural surge con la emergencia de los estados modernos. Después de la guerra de 30 años en Westfalia, los estados buscan particularmente sobrevivir en sistemas internacionales cada vez más complejos, más competitivos, más agresivos. Y una de las formas de sobrevivencia tiene que ver con desarrollar herramientas suaves, herramientas que tienden a este acercamiento cultural en dos vías. Una para promover los valores implícitos
del Estado y otra para entender lo que el otro Estado tiene como baraja, como herramientas de, de su cultura. Por diplomacia cultural entendemos exclusivamente las actividades, las estrategias o actividades llevadas a cabo por un Estado para lograr sus objetivos de política exterior. Y entre ellos, uno de los importantes es promover, difundir los valores y la cultura de su país, así como lograr una imagen positiva. En este sentido, la diplomacia cultural ha sido y es un instrumento privilegiado de política exterior, en el que se han basado varios gobiernos y varios estados para promover su imagen, una imagen de prestigio y de reputación, que contrarreste la idea del hard power, que hace referencia a la intervención militar, económica y más dura, y a través de esta tendencia de soft power, de una operación seducción, de algo más sutil, poder comunicar y llegar a los socios comerciales con los que quiera tener intercambio de una manera sutil y más inteligente. José Luis, considerando las dimensiones más clásicas de la política exterior, pues está... No, perdón. Sí, otra vez. José Luis, considerando las dimensiones más clásicas de la política exterior están las cuestiones económicas, de política, pero también de la defensa militar y de la seguridad. Muchas personas ven a la cultura como un ingrediente residual. Todo lo contrario, es una herramienta del soft power que nos permite elevar el nivel de ambición para posicionarnos mejor en el mundo. Ya desde el siglo XIX, prácticamente en el último año del gobierno de Sebastián Lerdo Tejada, en 1879, si mi memoria no me falla, sí, 76, perdón. Y él organizó la participación de México en la feria que sería la del centenario de la independencia, de lo que le llaman la American Revolution, de la independencia de los Estados Unidos, en Filadelfia. Entonces, él llevó un pabellón de México, fue la primera vez que México participó en una feria internacional, una exposición universal. Estados Unidos nos considera un país bárbaro y salvaje, el presidente Lerdo Tejada tenía la obsesión de cambiar esa imagen. Entonces, esta feria, que fue muy importante, el centenario de la independencia de Estados Unidos, pues lo hizo llevar pues, lo mejor de este país, y parte de eso fue la pintura. Ya desde entonces había esta obsesión por llevar la imagen de México al exterior y presentar un México moderno, un México que al mismo tiempo se buscaba en sus raíces, en sus tradiciones, inspiración, pero de que llevaba una modernidad. Y esa es la idea que Porfirio Díaz después lleva a todas estas ferias en exposiciones universales a París, a Estados Unidos, a Nueva Orleans, Chicago, todas las grandes ferias. La cultura es un recurso catalizador para posicionar la imagen de un país en el mundo, lograr reconocimiento y adquirir mayor visibilidad en la comunidad internacional. Es mediante el poder de la cultura que podemos incrementar nuestra capacidad de influencia en el mundo y condicionar la acción de los gobiernos extranjeros, siguiendo el pensamiento de Joseph Nye. Mientras que los estados orquestan la diplomacia cultural, los actores o agencias independientes practican las relaciones culturales internacionales a propósito de incrementar sus nexos con el mundo. En el siglo XIX y XX fuimos testigos del establecimiento de diversas instituciones educativas y culturales emanadas de la acción de los estados e identidades nacionales para manifestarse en el orden transnacional. La Alianza Francesa, el British Council, el Instituto Goethe de Alemania, el Instituto Dante Alighieri de Italia y los Institutos Confucio de China son los ejemplos más emblemáticos de la mano del Instituto Cervantes de España y la creación de la Secretaría General Iberoamericana, quien cuenta con la Carta Cultural de estos países. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los países reconocieron que había que reconstruir, por ejemplo, en el caso particular de Europa, las naciones devastadas y que de alguna manera utilizaban la cultura como un instrumento que les podía permitir mostrar su lugar en el mundo, su impacto a través de la cultura. En el caso, por ejemplo, de Francia, que es uno de los más emblemáticos, esto es un poco más atrás. En el siglo XIX, en 1883, la Alianza Francesa se empieza a formular con la idea de una sociedad de amigos, un grupo de amigos, que permite crear en 1913 la Alianza Francesa, que hasta el día de hoy pues, cuenta con 1.300
centros de enseñanza de lengua francesa. Este es un caso emblemático porque a partir de este caso muchos modelos en el mundo han mirado hacia la necesidad de promover las lenguas nacionales y, por ejemplo, en el caso del Instituto Cervantes, que lleva 60 centros, el Instituto Confucio en China, que se propuso en 10 años crear 100 centros, pues se nota que es un modelo que resulta exitoso y que a través de la cultura se puede llegar a comunicar muchas más cosas que los valores, las tradiciones y las costumbres nacionales de un país. Se pueden tejer redes, puede servir de facilitador entre naciones y se puede llegar a la cooperación internacional y el mantenimiento de la paz. En una línea mucho más sofisticada, la diplomacia cultural es también entendimiento, es también diálogo. Sobre todo hoy en día en un mundo cada vez más interconectado, a pesar de los retrocesos que hemos tenido con algunos nacionalismos hoy en día, la idea de interconexión, de cercanía sigue siendo la más importante. Y todo esto se da fundamentalmente a través de lazos culturales que se dan entre los estados. Entonces, sí hay también una noción de compartir, de entender, de dialogar, de no imponer en el sentido tradicional, sino ver de qué forma podemos establecer relaciones más duraderas en el plano cultural, porque esa es la base de mantener relaciones pacíficas, que es al final del día lo que la buena diplomacia del mundo quiere. La diplomacia en el sentido más amplio es generar acuerdos y lograr la paz, hacia allá vamos todos. Pues la cultura también tiene esta vena muy noble, que es el entendimiento y la cercanía. México empezó con su agenda digital, aquí nosotros iniciamos todo lo de la agenda digital cultural y lo llevamos a la cumbre de Veracruz. En la cumbre de Veracruz de presidentes, ahí se ya quedó como uno de los temas la agenda digital cultural iberoamericana, como la búsqueda de crear una gran red de interconexión, pero que trabajara con los mismos sistemas. Y ya hay un tema concreto, por ejemplo. La Enciclopedia de las Letras en México, la literatura en México, que organiza la Fundación para las Letras Mexicanas de Miguel Limón, ya llevamos la propuesta para internacionalizarla y hacer una enciclopedia de la literatura en Iberoamérica. Y que sea no solo en español, sino en portugués y en las lenguas indígenas. Francia ha sido país precursor de la práctica diplomática cultural. Asegurar su presencia cultural ha sido uno de los principales objetivos de su política exterior. La red francesa en el extranjero organiza alrededor de 50,000 eventos al año para dar a conocer el patrimonio cultural y las obras de los artistas franceses por el mundo en los ámbitos de la danza, teatro, circo, música, escritura y las artes en general. Los años duales de Francia en China, de Francia en Brasil o de Francia en Sudáfrica fueron ocasiones clave para dar a conocer el espectro económico, académico, científico y artístico del país galo en el territorio asociado. Recordemos la cancelación del año dual Francia-México por el caso de Florence Cassé y la desconfianza del gobierno de Nicolás Sarkozy en las autoridades mexicanas. Con ello, hay que decir, perdimos una extraordinaria ocasión para beneficiarnos de una relación ganar-ganar en materia de cultura. El caso típico es la Francia de Richelieu, con el cardenal Richelieu, que desarrolla todo un aparato de diplomacia cultural que se transforma con el paso de los años en el mejor elemento de diplomacia cultural en el mundo. De la cultura francesa se posiciona de manera espléndida en todo el mundo porque la política exterior francesa pone en el centro de su interés la proyección cultural de Francia. La política de la diplomacia cultural, en cierto sentido, tiene que ver con la política baja o política media, no los intereses más altos de la seguridad de los estados, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el caso que todos conocemos de una ciudadana que aparentemente viene al país, aparentemente se vincula con el crimen organizado, aparentemente participa de una serie de eventos y después delictivos, y después cuando se abre la situación, el Estado mexicano violenta las garantías individuales de esta persona, el debido proceso, pues hay un enfrentamiento entre los dos países
el Estado francés por defender con todo su derecho a la ciudadana francesa y el Estado mexicano con todo su derecho de defender su participación en un acto aparentemente donde se coaliga con delincuentes. Entonces esto se tiene que resolver a las altas esferas y eso amarga, digamos, agria una relación que en ese momento parecía ser, iba a establecerse de manera más sólida en ese campo de la cultura. Desde Luis XIV, un presupuesto interesante para las artes y la cultura, el 10%, por ejemplo. Y además defiende en los foros internacionales el tema cultural, siempre lo ha defendido. De hecho, se le llama la machine diplomatique, porque la cultura para ellos es más que un instrumento privilegiado. Es, en palabras de un funcionario, la culture c'est la politique. Y con eso se entiende todo. Se entiende cómo Canadá, Francia han enarbolado la bandera de la cultura para llegar a consolidar esta imagen de prestigio internacional con la cual cuenta Francia. En el 2009 se consideró un año terrible para la diplomacia cultural mexicana porque, como sabemos, permearon los temas de Florence Cassés, los temas de narcotráfico, los temas de violencia, y este año dual se canceló y desafortunadamente no permitió consolidar esta idea de poder tender puentes mucho más concretos y estratégicos con Francia. Ahí lo que sucedió es que los temas de coyuntura nacional afectaron la imagen y afectaron de alguna manera la credibilidad de México y además la cuestión se politizó. China es un país ascendente en la escena internacional. Su peso demográfico, su crecimiento económico, sus capacidades militares y sus atributos geográficos, junto con la posesión de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo colocan como un país en las filas de la geopolítica global. Con tradición milenaria y modernización, el gigante asiático se ha dado cuenta que de practicar la diplomacia cultural le sube peldaños en su posicionamiento internacional. Las Olimpiadas de Pekín, la Expo Shanghái, los institutos Confucio, pero también este creciente interés por aprender mandarín, le da una mayor capacidad de influenciar en la comunidad internacional. Sin embargo, preocupa, para el caso de China, el centralismo político en manos del Partido Comunista, que en muchas ocasiones se resiste a dar total libertades a los creadores y artistas. Ahí figura el arte tibetano o el arte disidente, en donde se bloquea o censura aquel arte que manifiesta un sentimiento nacionalista. China es una potencia global en ascenso. ¿Cómo está manejando su diplomacia cultural? ¿Alguna consideración que nos quieras compartir? Cuando muy al principio, que debe ser 2014, invitamos al ministro de Cultura de China a tener una reunión bilateral. Fue muy impresionante, bueno, lo hicimos en el Castillo de Chapultepec, realmente que rara vez hemos usado el Castillo de Chapultepec para comisiones mixtas culturales, y entonces esa vez fue excepcional. Fue muy interesante porque nos habló de él y después una visita de la viceprimer ministra, que era la única mujer que había en el gobierno chino, que creo que ya no hay. Por eso era muy impresionante personaje. Nos hablaron de cómo está organizado. Ellos tienen un Ministerio de Cultura, pero no es el decisivo, tienen otras formas, tienen comités, cosas. Y lo que sí le dan mucha importancia es la presencia internacional. Se puede ver aquí, bueno, han traído los grupos, vienen los espectáculos que han venido aquí, tanto a Bellas Artes como al Auditorio o otros teatros. Hubo uno bellísimo de ópera china, con instrumentos antiguos. Pues en el caso de China, a través de su Instituto Confucio, pues se ha demostrado que tienen el interés, por un lado, en una década crear una centena de institutos, no nada fácil, pero por otro lado está, de alguna manera, esta política interna de cerrarse hacia el exterior y de tener todavía conflictos internos y de proyectarlos hacia Tíbet y hacia otros países, no ha permitido que se consolide de una manera inteligente o práctica el tema de esta apertura que en todo el mundo se ve con los medios de comunicación. Entonces es un tema interesante porque por un lado promueven la lengua china, por un lado promueven eventos culturales internacionales y permiten que en su territorio se lleven a cabo, como el pabellón de Shanghái en el 2010, o como por ejemplo la promoción de sus artistas y creadores como uno de los premios Nobel reciente, que es de origen chino,
Entonces, hay esta ambivalencia. Por un lado, tienen el interés de utilizar o de emplear las herramientas de política exterior como este soft power, pero por otra, su misma inercia interna y sus mismos problemas políticos han pedido que se llegue a consolidar del todo. China tiene una forma muy tradicional de llevar sus acciones de política interna. No es una democracia, no operan bajo una posición liberal en el mercado, en las relaciones sociales. Es una sociedad muy colectivista y con una visión muy autoritaria, muy vertical del poder. De tal suerte que en estos años la censura se ha dado no solo hacia el Tíbet, se ha dado a artistas muy connotados del ámbito internacional, como el artista chino Ai Weiwei, cuyas obras han sido censuradas al interior de China, y él mismo ha sido víctima de la opresión por parte del gobierno chino. Lo hemos visto por otros artistas extranjeros que al tratar de exponer obras críticas en China, les es prohibido. Pero hay que entender que China opera bajo otra lógica, que no es la lógica occidental. La diplomacia cultural juega cada vez un rol más importante en el crecimiento económico, el desarrollo social y en la generación de riqueza. Fundamentada en la propiedad intelectual que se desarrolla a través de las artes visuales, el diseño, la investigación, la moda, la música, el software o bien la producción de videojuegos, es que las industrias culturales pueden representar un hito de negocio y generar millones de empleos. A la economía creativa se le conoce hoy como la economía naranja, un concepto acuñado por John Hawkins, quien señala que la economía naranja sabe transformar una idea en beneficios. Además, para los países de América Latina, este es un tema de gran relevancia porque la economía naranja puede ayudarnos a cerrar las brechas de desigualdad que privan en nuestros países. Sí, es un concepto que se ha acuñado en los últimos 10 años al menos. Es un concepto que paulatinamente han ido acogiendo las instituciones internacionales. La UNESCO ya habla de esto claramente en su discurso. Paulatinamente se va incorporando a todo un proceso de entender la cultura desde el ámbito de la innovación, de las industrias creativas, las industrias culturales, a esto que le llaman la economía naranja. A mí me parece muy bien. Yo creo que en un mundo tremendamente mercantilizado, el hecho de que a la cultura se le dé también un enfoque economicista, pues es importante. No creo que sea lo más importante, pero es un tema bastante relevante. Sí, la cultura vende y de hecho precisamente ese es el interés de muchos países. Hay estudios en México que lo han comprobado, esta relación, este binomio entre cultura y economía, que no es nuevo, por cierto, porque desde los años 90, en particular en México, ya se hablaba de la importancia de las industrias culturales y de este valor económico agregado a la cultura a través de una riqueza y una diversidad de industrias que tenemos. Ahora se habla de industria creativa, pero por ejemplo en los años 90 era muy importante durante las discusiones del Tratado de Libre Comercio hablar de la excepción cultural. Canadá y México estuvieron muy atentos al tema y habría que retomarlo porque es un tema que ha dejado al olvido y no se reconoce el valor económico y hasta el día de hoy, por un lado, se tiene la tendencia a creer que sí, la economía y la cultura están vinculadas, pero todavía no se logra entender hasta qué nivel o qué potencial tienen las industrias culturales. Uno de los temas, precisamente en eso, es el tema de la agenda digital. Yo creo que el tema digital es el que realmente está llevando la línea de hacia dónde ir y de cómo insertar las demás. Las industrias culturales prácticamente todas están vinculadas al tema digital, bueno, algunas indirecta o directamente, ¿no? Que es, por una parte, te va a generar una
una mayor democratización, digamos, del acceso a la cultura. No todo el mundo tiene acceso a la computadora, no todo el mundo tiene. Entonces yo creo que lo que han hecho algunos países de considerar un derecho el acceso, la accesibilidad, ya en algunos países, Finlandia es un derecho y una obligación del Estado de proporcionarla, yo creo que deberíamos de tender hacia eso. Eso tiene mucho que ver con la economía naranja y con muchas otras cosas. Claro. El tema del derecho a la accesibilidad en materia de Internet. La economía naranja es un sector de gran potencial y crecimiento. Según la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, entre el año 2002 y 2011, las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron 134%, y si las clasificamos según lo que establece el Centro Internacional del Comercio, son la quinta mercancía más transada del planeta. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, señala en el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, bajo la autoría de Felipe Buitrago e Iván Duque, que las industrias del entretenimiento en el año 2012, el corazón, por cierto, de la economía naranja, inyectaron ese mismo año 2.2 billones de dólares anuales a la economía mundial, lo equivalente al 230% del valor de las exportaciones petroleras de la OPEP, según un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers. Lo que se propone es desterrar la idea de que la cultura no vende, porque según el Banco Interamericano de Desarrollo, si la economía naranja fuera un país, sería la cuarta economía del mundo y la cuarta fuerza laboral a nivel internacional. También en un sentido estrictamente antropológico, todo el comercio es cultural. O sea, si tú te vas a una economía política del intercambio de mercancías fuera del núcleo capitalista, pues vas a tener que en China producen seda, en México producimos maíz, en Asia, en Norteamérica a lo mejor producen plástico, y todo eso obedece a una visión cultural que cada uno va teniendo, y eso se incorpora en un mercado. Los estadounidenses hoy en día favorecen mucho, por decir, la industria del entretenimiento, particularmente a través de medios electrónicos, el internet, la televisión, y esto genera un alto proceso económico, caso contrario a lo que tú puedes ver en países como China mismo, donde las industrias creativas no tienen todavía el empuje ni la capacidad que tienen en países como Estados Unidos. Este mercado libre de bienes culturales, pues es una meta, no es tan fácil. Está el tema del copyright, por ahí tienes tú el tema, el libro, se ha intentado, el mercado, el libro fluye mejor entre México y España que entre México y América Latina, o sea que ese es un tema, el tema del libro. Un tema paralelo que se está viendo también es hacer una especie de, no mercado común, pero sí un grupo para la protección de los bienes culturales, el tráfico ilícito. En eso se está trabajando mucho y en eso ya tenemos acuerdos bilaterales con muchos de los países, pero queremos hacer algo de toda Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, así, con el esquema iberoamericano y a través del organismo que es la CEGIP. Esta imagen que teníamos de Colombia, así que es un caso que es para mí uno de los casos interesantes a observar, junto con otros, junto con Perú, junto con Chile, en el caso asiático, por ejemplo, hablando de industrias culturales, en el caso particular de la música, se habla de esta diplomacia pop, de la diplomacia K-pop, de los grupos de cantantes coreanos, Corea del Sur, que a través de la música y de esta manifestación cultural han logrado llegar a países. En México encontramos la sorpresa de que a partir de la llegada de estos grupos o de este interés de la música coreana, las juventudes han interesado por estudiar coreano. Y entonces es otro de los ejemplos de cómo a través de una manifestación aparentemente no importante, porque bueno, no tiene detrás de sí una gran estructura que la sustente, una acción concreta se traduce en un interés particular. La marca coreana del sur, que es líder en venta de celulares en México y de electrónica y de tecnología, precisamente también es una de las formas en que a partir de esta llegada de estos grupos se abrió este mercado y se dio a conocer. América Latina debe de poner atención al tema de la economía naranja y de las industrias culturales.
En un esfuerzo de diversificación, apenas el 1.77% de las exportaciones de bienes creativos mundiales se originan en América Latina y el Caribe. Una llamada de atención para desarrollar este nuevo paradigma económico y convertir en beneficios nuestro capital intelectual y creativo. Quizá Colombia entienda mejor que otro país de América Latina este tema que ha sido desarrollado por el recién estrenado presidente Iván Duque, quien es un experto en la conversión de industrias culturales en motores de crecimiento y desarrollo. Él mismo ha propuesto la creación de una zona de libre comercio de bienes culturales en América Latina y apostado por el emprendimiento y desarrollo de las mentefacturas, al tiempo que busca que Colombia se coloque como un epicentro regional en materia de innovación. Más allá del café, del plátano, azúcar o las industrias mineras, América Latina debe enfocarse en desarrollar una sociedad de creadores. Colombia es ejemplar en muchas cosas. Yo les dije a los colombianos que queríamos, en lugar de estarnos intercambiando artistas, dije, vamos a intercambiarnos experiencias en política cultural, porque ustedes tienen muchas cosas que aprender, nosotros que queremos aprenderle, y nosotros también hacia ustedes. Así es que hagamos este diálogo más puntual, así con experiencias concretas de política cultural. Yo recuerdo haber visto cómo nació el Ministerio de Cultura. El primer ministro de Cultura fue Ramiro Osorio, que había trabajado antes en México, fue director del Cervantino, hizo proyectos de teatro con Manuel Camacho en el gobierno de la ciudad, y él fundó este Ministerio de Cultura. Con él hicimos los primeros intercambios de artistas, de residencias artísticas entre México y Colombia. El caso de Colombia es muy interesante porque precisamente en términos de diplomacia cultural ha sido uno de los países de América Latina que ha mostrado avances interesantes. De hecho, ha sido sede de varios encuentros andinos sobre diplomacia cultural y es un ejemplo interesante en el sentido de que tiene ideas muy novedosas, ha promovido foros internacionales de discusión y sobre todo se ha permitido mostrar una cara diferente al Colombia que en el mundo se ha estereotipado, el narcotráfico, la violencia. Entonces, pues es un caso interesante Colombia, como a través de esta sensibilidad que ha tenido para reconocer la importancia de la cultura, la diplomacia cultural y las industrias culturales y creativas, ha permitido posicionarse y lograr cambiar esta imagen que teníamos de Colombia. Siendo honestos, frente a la demanda de consumos culturales, América Latina tiene el riesgo, más bien, tiene la característica de que nos hemos quedado en productos muy tradicionales. La innovación no es parte del proceso de las industrias culturales latinoamericanas. Casi no hacemos patentes, casi no resguardamos el patrimonio, casi no le damos difusión a la originalidad de muchas de las manifestaciones culturales, y eso no solo nos ha estereotipado, sino que nos ha limitado mucho nuestra capacidad realmente de incidir. El campo de la innovación está en el área tecnológica y digital hoy en día, y ahí estamos apuntalando muy poco de nuestros procesos. Somos en esa lógica poco atractivos para el resto del mundo, habría que decirlo con toda claridad. Somos más bien bastante exóticos, peculiares, y nuestro clima es lo que favorece. Otro país líder en América Latina en materia de diplomacia cultural como eje de la política exterior ha sido Bolivia. El mismo hecho que Naciones Unidas haya despenalizado el masticado de hoja de coca, es decir, un principio consagrado y protegido por la Constitución boliviana para usos culturales, medicinales e industriales, representó un enorme triunfo diplomático para Evo Morales. Es decir, Evo Morales conquistó y logró que la comunidad internacional reconociera una práctica ancestral de los pueblos indígenas. Otra apuesta de Evo Morales ha sido llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya su diferendo marítimo con Chile para encontrar una salida al Océano Pacífico. Ahí Evo Morales ha apelado a la cultura del diálogo y de la escucha en el marco de su revolución democrática y cultural. El mismo presidente de Bolivia le ha solicitado a Sebastián Piñera sentarse a dialogar antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día realmente un país
quiere desarrollar esto a fondo, tiene que entrarle a otra dinámica. Despenalizando la coca simbólicamente es interesante, pero ya en un sentido más amplio, la verdadera revolución está en la automatización, la digitalización, los procesos computarizados que hoy en día están llevando toda la industria del entretenimiento, de la cultura, a esos canales, ¿no? Habría que hacer más programas de televisión, de radio, que pudieran tener un atractivo para el resto del mundo. Creo que la pregunta ahora para Evo y para países como el nuestro es cómo nos hacemos relevantes frente al mundo. La gran relevancia es qué es lo que Bolivia o México puede ofrecer en términos, por ejemplo, de patentar los diseños indígenas y proponerlos como diseños contemporáneos, de innovar. La diplomacia cultural en México ha tenido una serie de subidas y de bajadas, con un acervo histórico muy importante, un patrimonio cultural, pero también talento creativo. Es que a los mexicanos nos ha costado mucho trabajo insistir y tener consistencia y continuidad, pero sobre todo elevar el nivel de ambición de la proyección internacional de nuestra cultura. Hemos desarrollado diferentes instituciones a lo largo de muchos años de trabajo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y muchos otros más. Sin embargo, el proyecto de la conformación y creación de la Secretaría de Cultura fue aplazado una y otra vez hasta crearse en el año 2015. Si bien el gobierno ha tenido otras prioridades, se nos olvida que la cultura es una fuente generadora de oportunidades y un elemento cohesionador de la economía productiva. Los Pinos se convertirán en un complejo cultural de los más grandes de América Latina, según lo ha reportado y lo ha declarado ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los grandes desafíos en materia de diplomacia cultural que se le abren al nuevo sexenio? Una muestra muy buena es la reciente feria de Hannover en Alemania, donde pues, es una feria básicamente tecnológica y donde México precisamente llevó, recuerdo la que hubo hace, no serían unos 8 años, donde México llevó, precisamente mi hermana estuvo encargada de la parte del pasado, y se hablaba precisamente de la riqueza del pasado mexicano, pero al mismo tiempo de la modernidad, del progreso, de la convivencia de diferentes mundos, niveles, regiones, lenguas, que en este país multicultural y biodiverso, y de lo que se espera en el futuro. Yo creo que en ese sentido, yo creo que estas ferias como las de Hannover especialmente son muy buenas para presentar lo que México quiere hacia el futuro. México se distingue en demasía de toda América Latina porque tiene una impresionante fortaleza en materia cultural. Y no solamente por sus monumentos artísticos, sus lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad, sino también por la gran cantidad de personal que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen ya más de 40, 50 años en esta experiencia, promoviendo lo que es la cultura en México, exposiciones artísticas, culturales. Es increíble la experiencia que tiene México y tiene un gran poder cultural a diferencia de lo que puede tener Bolivia, Perú, Chile, Argentina, que ellos más bien se han abocado a lo que es la diplomacia pública. México no, México tiene su gran fortaleza en lo que es su cultura milenaria. Y un poco el Estado mexicano, por su falta de recursos, por su falta de visión, ha dejado que actores de la vida privada, artistas, empresarios, gente de artesanos, de motu propio, desarrollen sus actividades,
En algunos casos los ha acompañado, en algunos casos, cuando ya son grandes estrellas, los ha celebrado, pero en realidad hemos tenido esta capacidad de reinventar la ingeniería de la diplomacia cultural, el poder suave mexicano al mundo, con capacidad realmente del siglo XXI. Seguimos pensando en el siglo XX. Aquí habría que tener, insisto, muchas veces yo he dicho, un instituto mexicano en el exterior cultural de clase mundial, donde tú podrías poner oferta cultural en más amplia expresión, desde clases de español hasta clases de salsa, cine, música, productos, hacer un foro de diálogo y de debate, estos institutos culturales, montar un cerebro digital en México, donde todo lo más importante en español pase por ahí. La idea del Instituto México en alguna administración, en la administración de Fox, pero que no se llegó a concretar porque el secretario en turno, Castañeda, tuvo poco tiempo en el despacho y no permitió consolidar el proyecto. Hubiera sido muy interesante porque se ha confirmado que los institutos han servido como parteaguas para la difusión de la lengua de los países, pero además para crear lazos de cooperación educativa, cultural, científica y tecnológica en un mundo globalizado. La construcción de la imagen de México en el exterior se ha dejado llevar por los estereotipos y rasgos negativos que se alejan de la esencia natural y los valores del México variopinto y multicolor. Tal y como lo ha señalado el embajador Jorge Alberto Lozoya, México puede ser una potencia cultural por nuestro enorme bagaje y riqueza cultural e histórica, pero también institucional, así como nuestra aspiración libertaria de encontrar un lugar en el mundo del siglo XXI. Si bien señalan, nos acompañan contradicciones, dolor y desesperanza, debemos de proyectar y colocar en los espacios locales del extranjero el talento creativo mexicano en sus muy amplias y diversas facetas y dimensiones. Por ejemplo, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 25 años, el gobierno puso en marcha la exitosa exposición México, Esplendores de 30 siglos, que tuvo como objetivo principal insertar el ADN mexicano en preparación a la alianza y sociedad económica que se avecinaba con la Unión Americana y Canadá. Si justamente cuando se firmó el Tratado de Comercio hubo esta estrategia de posicionar a México a través de la cultura para poder afianzar esos lazos que posibilitaron un tratado de libre comercio, creo que estamos en una coyuntura similar. Una renegociación del tratado en su completidad, creo que sí permitiría que existiera una estrategia de nuevamente para las nuevas generaciones, porque el tratado fue hace 20 años, 30 años, hay nuevas generaciones que no conocen lo que es México. Volver, creo que a retomar esas exposiciones de esplendor de siglos de México será una buena estrategia, dado que existe también un nuevo cambio de gobierno. Yo creo que vamos atrasados 25 años. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio 92, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 94, México no ha hecho un esfuerzo del tamaño de la exposición México Esplendores de 30 siglos para posicionar de manera fuerte, con mucha capacidad de involucrar actores, con un discurso muy potente al país en el exterior. Ese es quizá el último gran esfuerzo del Estado mexicano de fomentar una gran proyección de México al mundo y con mucho éxito, ¿no? Desde entonces se ha fragmentado y se ha vuelto estereotípico y se ha, digamos, hemos caído en una reiteración de tópicos que ya no tienen esta característica de innovar. El quehacer diplomático en México es históricamente vinculado a la cultura. No es extraño reconocer que ha habido una infinidad de eventos y de promoción cultural y de proyección de nuestro país desde hace muchos años. Desde el siglo XIX contamos con personalidades como Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, entre otros. Y en el siglo XX pues tenemos a Rosario Castellanos, Octavio Paz, Jaime Torres Bodet. Recientemente en la administración de Fox hubo el nombramiento de una treintena de escritores, artistas y diplomáticos como Jorge Volpi, Jordi Soler, en fin. Entonces siempre
diplomacia mexicana ha estado muy vinculada con las tendencias en el mundo. Es en efecto encontrar los referentes de una nueva forma de explicar, de una nueva narrativa cultural del país, ¿no? Yo creo que esto de que regresar a los aztecas, los mayas, Frida Kahlo y Diego Rivera, ya es un discurso que tenemos que empezar a cambiar, revitalizar por discursos que atiendan las ciudades mexicanas y particularmente mostrar a México con un discurso vital de diversidad, de cosmopolitismo, de apertura al mundo. Otorgar más becas a estudiantes para que vengan de fuera a visitarnos, a conocer, a estudiar en nuestras universidades, tratar de que México se transforme frente a estos nacionalismos globales en una verdadera ventana al mundo. Se dice mucho que ya basta de Diego y Frida. Bueno, yo he visto lo impresionante que es el tema de Frida. Ahora que está la exposición de Frida en Budapest, precisamente, que mencionábamos hace un momento, es increíble las colas. Hay toda esta discusión de que si Frida es de origen húngaro, que si es de origen alemán, que si es judío, que si es de Transilvania. Bueno, eso, pero los húngaros lo consideran como suyo. Entonces, independientemente que los libros muestran que va más hacia sobre todo la zona de Baden-Württemberg, la zona de la Selva Negra, para ellos es tan suya. Que desafortunadamente el contexto que vive el país desde hace ya casi una década de narcotráfico, violencia, corrupción, no ayuda mucho al país. Por eso es que en estos últimos 6 o 8 años se ha invertido mucho, o el Estado ha invertido mucho, los gobiernos, en promover esta imagen del país a través de la diplomacia pública, que tiene una intención diferente a lo que es la diplomacia cultural. La diplomacia pública está referida a cambiar esta imagen justamente, a estos momentos coyunturales que tiene un país para poder atraer inversiones, para poder ser atractivo un país en relación a aspectos turísticos o comerciales. La diplomacia cultural tiene otra intención, tiene otra estrategia, es justamente dar a conocer los símbolos, los significados, la cultura, el lenguaje, el idioma, las expresiones culturales tan ricas y variadas que existen en este país. La cuestión de marca país, por ejemplo, corresponde más a la concepción de una diplomacia pública, que están las dos inmersas y parten de la soft power. Pero la diplomacia pública, por ejemplo, hace referencia a cuestiones inmediatas, coyunturales, a través de los medios de comunicación, los medios masivos, a través de campañas de publicidad, de lobbyistas y de marketing, hace alusión a posicionar a los países dentro del concepto de nation branding, a partir de marca país, o de place branding, ciudades marca. Entonces, pues México está posicionado de una manera inteligente, pero no se ha concretado a través de los indicadores de Simon Halhold y de varios índices, pues no se ha reflejado esta contribución directa o real de tener un índice interesante, o un índice donde nos colocan a veces en los países medianos, entre los 20 y 30 puntos. Lo interesante aquí es saber cómo la diplomacia cultural sí tiene un largo alcance, sus objetivos, sus estrategias, y sus alcances son diferentes a la diplomacia pública. Estamos en la era de la imagen y en la era de la inmediatez. Entonces responde a situaciones muy puntuales que han utilizado los gobiernos mexicanos para contrarrestar alguna mala estrategia o un mal manejo mediático. México necesita una reingeniería en materia de cultura y revivir el patrimonio histórico que ha sido dañado. La cultura debe adquirir mayor importancia económica y contribuir a los ingresos de exportación, no mirarla como gasto, sino como una inversión. Nuestro país destina el 0.3% de su presupuesto total a la cultura, una partida que no refleja nuestro peso y talla cultural, que es sobresaliente en la cultura universal, ni las necesidades que se requieren para la conservación de bienes tangibles e intangibles que conforman nuestro patrimonio y acervo cultural. México requiere mínimamente contar con el 1% del presupuesto federal y no ser un sector tan castigado como lo ha sido tradicionalmente. Por ello debemos de recurrir al financiamiento público y privado
para encontrar soluciones a problemas compartidos. De manera paralela, requerimos empoderar el hermanamiento de la cultura mexicana con otras culturas americanas. Se hizo un estudio entre el INEGI y la Secretaría de Cultura, entonces con la cultura, sobre el consumo cultural en general, la economía de la cultura. Y se vio que la gran parte de los contenidos de la red son culturales. O sea que eso es una muestra de que no estás dejándose de lado, sino que sin querer, ahí está la cultura. Ahora, efectivamente, los presupuestos de los ministerios de cultura se recortan, no hay mucho dinero para la presencia internacional de México, pero lo que tenemos que hacer es buscar nuevas fórmulas. Yo siento que, por ejemplo, este mecanismo que empezó a hacer el Instituto de Bellas Artes de llevar los conciertos por pantallas, no solamente al exterior del palacio, sino a todo el país, ha sido una forma también de democratizar, y eso también se puede hacer internacionalmente. O sea, sí que hay que buscar formas nuevas para la difusión de la cultura. Estudios muy conservadores se platica que el 3.5% del PIB obedecen a temas de industria naranja o industria cultural, y en un término más amplio yo he escuchado gente que hasta el 8% del PIB obedece a este sector. Yo creo que mídase como se mida, indudablemente el tema cultural tiene un factor económico implícito que puede ser aprovechado por los estados para fomentar comercio, industria e ingresos. La cooperación internacional y el diálogo intercultural sabemos que contribuye a la paz. En América Latina tenemos ejemplos pacifistas. México ha sido particularmente participativo de estos diálogos interculturales y a través del diálogo se ha logrado la paz. Entonces, México cuenta con una tradición histórica que lo sustenta como uno de los ejemplos en la región de diálogo entre países, de cooperación multilateral, particularmente con América Latina. Hay una gran cantidad de gente preparada. Por ejemplo, volver a retomar el papel de los escritores, de los artistas, como grandes impulsores de este diálogo entre naciones en las embajadas. Y creo que la fortaleza del país reside en toda esta cultura milenaria que está ahí y ha sido comprobada. Todos los años, en la mayoría de los países, se recibe a México con buen beneplácito por la riqueza cultural que se expresa en cada bienal o en cada exposición que se lleva a cabo en todas las embajadas y consulados del país, a diferencia de los demás países que no tienen este nivel de potencialidad cultural. La diplomacia cultural debe de jugar un rol estratégico en la integración latinoamericana y en la cooperación sur-sur. Esta cooperación que puede encontrar una oportunidad a la hora de influenciar la toma de decisiones globales. Ahí tenemos que este tema puede encontrar una nueva oportunidad en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el cambio del régimen político en nuestro país. Alejandra Frausto, quien será la próxima secretaria de Cultura, ha señalado que México debe de descentralizar la cultura, incluir a grupos vulnerables y sobre todo promover culturas locales, pero también las más alejadas. Llama la atención, por supuesto, en este contexto que la residencia oficial de Los Pinos se haya proclamado que se convertirá en uno de los complejos más importantes en materia cultural de América Latina. La presencia internacional de México sí debemos de, yo creo que mantener. Yo creo que las grandes exposiciones se pueden seguir haciendo. Además, la muestra de que pueden hacer negocio es el caso de Frida y Diego, que eso es una exposición que prácticamente no le cuesta al país moverla, pero obviamente siempre es como Frida y Diego son monumentos, según la ley de monumentos, ¿no? Monumento artístico, entonces ellos tienen que siempre pedir permiso al INBA para presentarse fuera, etc. Y yo creo que sí, es trabajar mucho con el sector privado en ese sentido, sí, claro, con experiencias. Hay muy buenas experiencias del sector privado en las artes, como es el Sumaya o sí, el Jumex, sí, que son excepcionales. Y, sí, o Banamex. Con Banamex estamos trabajando muy bien, por ejemplo, en el caso de la Casa de México en Madrid, que se va a abrir en octubre, donde Banamex va a presentar aparte de su colección de arte popular,
de Iberoamérica la colección de arte mexicano, que es excepcional. Nuestro nuevo gobierno tiene un bono democrático que ojalá no desperdicie, porque llega como un gobierno legítimo, democrático, y entonces es un momento idóneo para que precisamente se cobre impulso o que se retomen algunas o se reformulen algunas de las políticas que ya habían estado esbozando la diplomacia cultural. Es muy temprano para decir, porque desconocemos cuáles serían sus orientaciones, sus prioridades, sus estrategias en política exterior, pero creo que es el momento particularmente idóneo para que exista este interés de retomar el papel de México y de consolidar una política de Estado, y no solamente que responda a cambios de administración o a la personalidad del canciller en turno. Se ha logrado, a partir de muchos sucesos históricos y ejemplos en el mundo, corroborar y confirmar que el soft power o el poder suave ha sido una de las mejores estrategias para lograr tener intereses comunes, socios e inversionistas en los países en los que se ha llevado a cabo y se ha tomado como estrategia primordial dentro de la diplomacia. Yo creo que el gobierno que entra, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tiene una de las grandes oportunidades que ha tenido un gobierno, un partido, un grupo de políticos para renovar de manera importante el discurso político, el discurso social, pero de manera muy importante aquí el discurso cultural. Yo creo que se lo tienen que tomar muy en serio. Yo creo que la diplomacia cultural mexicana tiene que ser en el campo de la política exterior, en el campo de la política cultural, uno de los grandes temas hacia el exterior. Cómo hacer relevante a la cultura de México, cómo hacer relevante a México, cómo ser el actor que sea necesario para entender los procesos culturales en el mundo de habla hispana. Yo creo que estamos todavía lejos de eso. Muchísimas gracias, Zorrina Musali. Me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos en Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México, que se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche.